La Cámara Argentina de Mediana Empresa hizo su balance de lo que ha sido el 2025, que pese a la falta de poder adquisitivo, cerró el año pasado con números levemente positivos. Sobre esto vamos a hablar con Facundo González, que tiene, estos números fresquitos. Facu, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Chechu? ¿Cómo te va? Muy Buenas bien. tardes para vos y por supuesto para toda la audiencia. Vos sabés que en realidad es un termómetro de lo que está sucediendo con el comercio en la Argentina. Venden Sí. más o menos. Bueno, hay que hacer varios puntos y aclaraciones. ¿Por qué? Porque el informe hace un relevamiento del nivel de venta de los comercios minoristas. Analiza 7 rubros diferentes, entre ellos, por ejemplo, textil, lo que pasa en las farmacias, lo que pasa dentro de las despensas y supermercados vendiendo alimentos y bebidas, lo que sucede, por ejemplo, en el rubro de bazares, ferreterías, jugueterías. Bueno, prácticamente el mes de diciembre, Sí. si lo comparás contra el mes anterior, obviamente jugó a favor el efecto aguinaldo y la propensión a mayor nivel de consumo para afrontar las fiestas de fin de año. Navidad juega también obviamente las despedidas. Bueno, hubo una mejora con respecto al mes anterior. El mes de diciembre tuvo una mejora del 5,2%. Armamos unas placas para que vayamos repasando en pantalla este gran termómetro que es qué está sucediendo dentro de los comercios en materia de facturación y cantidades vendidas. Ahí las vemos. Con respecto al mes, exacto, con respecto al mes anterior, dato positivo, el signo más, 5,2%. Diciembre del 2025 comparado contra noviembre. Hay mucha estacionalidad. Las fiestas de fin de año impactan de lleno y había expectativa también del comercio en tratar de tener un buen mes de diciembre que te salve un difícil 2025. Ahora, fíjate qué pasa cuando empezás a ver el interanual. Comparás diciembre del 2025 comparado contra diciembre del 2024, el dato se da vuelta en la misma proporción, negativa, 5,2%, con lo cual ahí marca la pauta de que no fue un buen mes el de diciembre en materia de ventas, se vendió menos en el mes que en el 2025 y la foto que dejó el año, todo el 2025 de punta a punta, los 12 meses, una leve recuperación, 2,5% en términos de cantidades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el título? Que es cierto que el comercio tal vez vendió más, que en el 2024 cerró con un crecimiento todo el año del 2,5%, pero ojo, ¿por qué? Porque en el 2024, el primer año completo de la administración de Javier Milei, cayó 10% el nivel de venta de los comercios en la Argentina, con lo cual no alcanzó a recuperar. Ese 2,5% es imperceptible para la gran mayoría de los comercios en la Argentina que todavía están tratando de hacer equilibrios y de adaptarse a una nueva realidad que tiene el bolsillo en la Argentina, que se puso cada vez más selectivo, aprovecha promociones, descuentos, pero cuida el peso con muchísima rigurosidad. ¿Por qué? Porque el nivel de costo de vida aumentó, tal vez más que la inflación, a pesar de que la inflación fue hacia la baja el año pasado y esperemos que se sostenga en esos niveles en el 2026. El tema del aumento del costo de vida en materia de gastos fijos dejó poco margen, ingreso disponible en los presupuestos de los hogares y hizo caer el nivel de consumo. Fíjate qué sucedió con el 2024, que cayó 10%, que venía ya de caer un 2,3%, 3,4% en el 2023. Por eso, tal vez tuviste una buena recuperación de ese 2,5%, pero que ni por asomo alcanza a recuperar la caída de el 2023 y el 2024, que fueron años durísimos para el bolsillo y para el consumo y sobre todo para el comercio. Facu, vos sabés que leyendo un poco de lo que ha sido este informe de CAME, el 2025 arrancó con muchísimo optimismo para los comercios. Sin embargo, algo sucedió en el mes de mayo donde ese optimismo o esos saldos positivos, esos números positivos dejaron de serlo y de mitad de año hasta lo que fue, el mes de diciembre por los propios gastos de las familias comenzó a repuntar. ¿Qué pasó ahí entre el mes de mayo y el mes de junio que las caídas se fueron realmente estrepitosas? Bueno, lo que empezó a suceder era que empezaste a comparar y se te fue moviendo la vara de la base de comparación. Claro. Enero, febrero, marzo, abril del 2025 comparaba contra el momento de mayor nivel de recesión y alta inflación que tenía o tuvo el 2024. A partir del mes de abril-mayo del 2024,
el nivel de inflación se pinchó fuerte, dejamos de tener niveles de inflación de 2 dígitos, eso reactivó un poco el consumo, sobre todo porque ahí los salarios recién ahí empezaron a recuperar parte del poder de compra real, porque empezaban los acuerdos paritarios y salariales de lo que fueron los datos más altos de inflación. En algún momento el salario intentó ponerse a punta o tratar de empatarle al ritmo de los precios, y eso hizo que tenga una recuperación en términos de poder de compra real. Eso reactivó el consumo, al menos en la primera parte del 2024. Y eso, como te movió el amperímetro de base de comparación, digamos, en el segundo trimestre y sobre todo muy marcado desde junio en adelante, empezó a tener una recuperación fuerte. Esto estamos hablando del 2024. Cuando vos comparás lo que sucedió en el 2025, que prácticamente se empezó a frenar ese efecto recuperación del salario, por más que la inflación se mantuvo más o menos en niveles bastante estables en el orden del 2,5 o por debajo, bueno, obviamente eso no generó buenas iniciativas para una recuperación. Sumado a los vaivenes en términos de incertidumbre que generó el proceso electoral en la Argentina el año pasado. Recordá lo que sucedió, por ejemplo, con el dólar, con las tasas de interés, con un consumo que tuvo que tratar de convalidar aumentos en los gastos fijos, en las tarifas, en los servicios, porque te subió muchísimo más el costo de mantener, por ejemplo, una prepaga, los colegios privados, lo que sucede, por ejemplo, con el gasto fijo familiar. Bueno, eso le fue quitando margen a la capacidad de compra y ahí el bolsillo se volvió mucho más selectivo. Antes la estrategia con niveles de alta inflación no había ningún tipo de problema. Los argentinos se desprendían rápidamente de los pesos y trataban de aprovechar el consumo y adelantarlo, independientemente para aprovechar obviamente el hecho de que iba a salir más caro a futuro. Como eso ya no está jugando a favor, cambió esa estrategia de los hogares y además quedó muy poco margen. Digamos, ha perdido capacidad de compra y sobre todo no recupera. Ese es un gran desafío en este 2026 y por eso el 2025 encadenó y se despidió no de una manera muy positiva. Fíjate cómo tuvo 8 caídas consecutivas interanuales. Desde el mes de mayo en adelante empezaron a tener caídas cada vez que se comparaba el 2025 contra el 2024. Veremos cómo juega esto también en este año que empieza, porque ya el mes de enero lo vamos a estar empezando a comparar contra un enero del 2025 que tuvo una fuerte recuperación del consumo. Veremos qué termina sucediendo. Y ahí el informe de CAME, me parece muy elocuente, deja una aclaración. Cuando le preguntan a los comercios qué perspectivas tienen para estos meses, el 52% dice, soy cauteloso pero espero que sea mejor. El 43% dice no va a haber ningún tipo de medidas o por lo menos modificaciones. No tengo mucha confianza que la situación mejore, va a seguir igual, eso el 43%, el 52% dice mejor y un 6% todavía considera que va a ser peor. Por supuesto que cuando hablamos de los comercios hay muchísima heterogeneidad, no viven todos la misma situación. Los que estamos viendo en pantalla, la indumentaria, fueron los más castigados y los más golpeados, porque tuvieron que convivir con un incremento de costos muy fuerte, con lo que sucedió con respecto con la apertura de las importaciones y con un nivel de demanda que se derrumbó, sobre todo el de textiles, indumentaria, que fue el más castigado en este último tiempo. Ojo con eso también, que está dentro del informe de CAME y que hay que empezar a seguir de cerca. Bueno, muchos rubros, ¿no? Como decías, que forman parte de este informe. Hablabas de inflación y va a ser sin duda el tema central de mañana, Facu, porque el INDEC va a informar lo que fue la inflación del mes de diciembre y dará cierre a lo que ha sido el 2025. Tenemos 2 días, Chechu, importantísimos para la dinámica de los precios. Mañana martes, el INDEC a las 4 de la tarde informa el dato de inflación de diciembre. Vamos a saber de punta a punta qué pasó con la marcha de los precios en el 2025. Más allá de ese dato, que seguramente va a estar en el orden del 30-32% aproximadamente, según las consultoras privadas, difícilmente perfora el 2% mensual diciembre. Veremos, habrá que esperar hasta mañana. Cuando se conozca el dato, va a activar la actualización para los monotributistas de las tablas para esta primera etapa del 2026. Importante porque actualiza también el parámetro de ingresos necesario para quedar alcanzado o no en el impuesto a las ganancias. También atenti trabajadores, atenti jubilados de ANSES porque activa los aumentos para el mes de febrero y por supuesto para el dólar, para los mercados, cómo se van a actualizar las bandas de flotación que quedaron indexadas. Con lo cual mueve el amperímetro de 4 o 5 cuestiones muy trascendentales para la economía que quedaron atadas a la marcha de los precios. Seguramente me estoy olvidando de uno.
Eso es el martes, y el miércoles se conoce el dato de inflación de Santa Fe, con lo cual también vamos a saber en los próximos días cómo cerró el 2025 y empezar a tener las perspectivas para este año que recién arranca, que por supuesto van a estar mirando de cerca el monitoreo de precios. Y por supuesto vamos a tener que analizar muchísimo, así que mañana vamos a hablar mucho sobre lo que sucedió con la inflación en la Argentina y lo que viene con un nuevo IPC, porque este dato de inflación que se conoce mañana va a ser el último con una metodología antigua en materia de la canasta de bienes y servicios. Se actualiza. Se actualiza. Con lo cual también hay mucho para analizar, te vamos a contar cómo se actualiza, porque eso va a cambiar un poquito también, cambia un poco el termómetro de cómo se miden los precios. Estadísticamente hay todo un empalme para que no se pierda el historial en materia de, bueno, niveles de inflación interanual, pero ojo porque obviamente va a ser determinante y va a ser seguramente el dato de la semana. Te esperamos mañana entonces en Estudio, Facu, muchísimas gracias. Ahí estaré, muchas gracias. Un saludo para todos. Facundo González acompañándonos como siempre en nuestra columna de economía, aclarándonos el panorama en cuanto a los números de nuestro país.